¿Qué oscuro secreto ocultas a todo el mundo? Cuando mi abuelo estaba en su lecho de muerte, admitió haber matado a compañeros marines en la guerra de Vietnam por torturar y abusar a chicas jóvenes. La mayor parte de nuestra familia no lo sabe. La mayoría de la gente de mi familia cree que mi madre murió recientemente de forma repentina, por complicaciones debidas al cáncer, pero en realidad murió por los efectos tóxicos de la oxicodona, la morfina, el fentanilo y la metanfetamina. Parece como si se hubiera montado una fiesta secreta por su muerte. Cuando mis padres se divorciaron, mi padrastro se instaló en mi casa y empezó a abusar de mí. En el fondo, yo sabía que estaba mal, pero pensé que, como era un adulto, sabía lo que hacía y debía confiar en él. Una noche, mi hermano le pilló infraganti, se volvió loco y se lo contó a mi madre. Vino la policía y lo arrestaron. Yo solo tenía entre 9 años, así que todo está borroso. Al principio mi madre me hacía dormir en la cama con ella por la noche y me mimaba, y a mí me encantaba. Un día, meses después, volvíamos del colegio y vimos la furgoneta de mi padre delante de casa. No nos dejaban entrar, y vimos bolsas de basura fuera. Mi padre nos dijo que mi madre le había llamado a principios de semana, y le había dicho que si no venía a buscarnos, se desharía de nosotros. No quiso salir a hablar con nosotros, y me eché a llorar. Mi padre vivía en otro estado, así que esto significaba que tendríamos que dejar a nuestros amigos y nuestra ciudad natal. Nuestros amigos corrieron detrás de la furgoneta mientras nos alejábamos. Durante unos años no quiso hablar con nosotros, porque había permitido que mi padrastro volviera, y por eso me mantenía alejada. Supongo que no quería enfrentarse a nosotros después de lo que había hecho. Había elegido a un hombre que había abusado de su hija, antes que a sus propios hijos. Con el tiempo volvimos a tener una relación con ella, pero porque estaba muy enferma. Finalmente tuve el valor de cortar con ella cuando me recuperé de la adicción a la heroína hace 11 años, y no he hablado con ella desde entonces. Algunas personas conocen esta historia, pero no muchas, y me sentí bien al darla a conocer al mundo. Mi vida ha florecido desde que dejé de hablar con ella. La gente siempre dice que necesito a mi madre. LOL. No tengas miedo de echar a la familia de tu vida, solo porque son familia. Gracias por permitirme compartir esto. Algunas aclaraciones. Las bolsas de basura eran la ropa que mi madre había reunido para nosotros. Mi hermano y yo teníamos cada uno una bolsa llena de ropa, y ninguna de nuestras otras pertenencias. Mi padre era pobre. Apenas teníamos agua corriente, y vivíamos en una pequeña cabaña de madera en la zona rural del noreste. Luchó contra el alcoholismo durante años, y tenía rabia, resentimiento y vergüenza por no haber matado a mi padrastro. También por no habernos salvado antes. La mujer con la que estaba le abandonó cuando obtuvo nuestra custodia, y estuvo a punto de morir. Cogió una neumonía, y tuvimos que ayudarle a superarla. Al principio se metieron conmigo durante unos años, porque era evidente que éramos muy pobres, y los niños son unos idiotas. Con el tiempo empecé a defenderme y a meterme en muchas peleas. Era una forma de tener el control, y en mi mente traumatizada de adolescente, si la gente me tenía miedo, nunca me volverían a hacer daño. Mi adicción fue el resultado de no tener habilidades de afrontamiento, y no querer sentir el asco que sentía por mí misma, y la vergüenza. Terminé en la cárcel en 2011, y eso comenzó mi viaje de recuperación. No tuve contacto con mi padre durante casi 10 años, y luego hice las paces con él en 2018. Él estaba sobrio, y nos volvimos más cercanos en ese tiempo de lo que nunca habíamos estado. Aprecio ese tiempo con él. Lamentablemente murió muy inesperadamente después de golpearse la cabeza en enero de 2021. Mi abuelo estuvo destinado en Okinawa, Japón, durante la Guerra de Corea, mientras estaba en los Marines. Allí se lió con una mujer y ella se quedó embarazada. Así que tengo una tía japonesa y unos cuantos primos en Japón a los que nunca había visto. He sido cómplice de la infidelidad de mis dos padres. A los 5 años, mi madre engañó a mi padre mientras estaba desplegado, mi hermano me contó lo que estaba pasando, y que no debía contárselo a nadie. Mi padre se acostó con su secretaria 2 años después, durante varios años, e incluso me llevaba a citas con ella, diciéndole a mi madre que íbamos al cine. Me llevaba a su casa, y hacía que su compañera de piso me vigilara, mientras ellos salían, o simplemente pasaban el rato en su habitación. Siguen casados. No sé si alguno sabe que el otro hizo la cosa, o si siguen haciendo la cosa. ¿Qué oscuro secreto familiar te contaron cuando creciste? Mi historia es muy tranquila. Cuando tenía unos 20 años, encontré una vieja foto de alguien en un álbum familiar que no reconocí. Cuando le pregunté a mi madre, me dijo,
es tu tía Gloria. Luego bajó la voz, aunque estábamos solas, y añadió, es nudista. Pobre tía Gloria, solo quiere ser nudista, y todo el mundo actúa como si fuera una leprosa. Descubrí que tenía una hermana que había sido dada en adopción. La única razón por la que me enteré fue que la persona que me informó ya no se sentía obligada a guardar el secreto tras la muerte de mi madre. Y la persona que me lo dijo tenía pruebas lo bastante sólidas como para que no tenga motivos para dudar. Mi tío, que era muy rico, se estaba enfermando rápidamente de Alzheimer. Antes de que fuera demasiado lejos, al parecer hizo un trato con mi tía, para que cuando las cosas llegaran al punto de tener que enviarlo a una residencia de ancianos, ella lo mataría en su lugar. Lo escribió todo en una carta, y se le entregó al abogado de la herencia. Cuando llegó el momento, no sé por qué eligió pegarle un tiro en la nuca en lugar de algo menos violento, pero lo hizo. Fue un juicio bastante importante con bastante cobertura en las noticias, y realmente estalló cuando el abogado testificó y presentó la carta. Mi tía cumplió 2 años, creo, y salió en libertad condicional. Mi tío era en realidad mi primo. Lo secuestraron cuando era un bebé, y cuando lo devolvieron un año después, mi tía no quiso recuperarlo. Mis abuelos lo adoptaron, así que legalmente era mi tío. Mis padres me llevaron a Disneylandia por mi 7º cumpleaños. Recuerdo que aterricé, fui al parque y pasé 1 o 2 primeros días estupendos. Luego mis padres tuvieron que salir y atender un montón de llamadas telefónicas. Parecían muy estresados. Me decían que no había pasado nada y que todo iba bien. Finalmente volamos a casa y, sorpresa. Nos tomamos un par de días más para ir a un gran parque acuático lejos de casa. Recordé con cariño este cumpleaños y con el tiempo me olvidé de todas las rarezas. Tal vez 10 años después, mis padres finalmente me contaron lo que pasó. Mi tío, el hermano de mi padre, intentó suicidarse el día de mi 7º cumpleaños. Se disparó en el estómago con un rifle. Era pobre, adicto a las drogas, no tenía trabajo, etc. Se sentía deprimido porque mi padre tenía la vida que siempre quiso, así que intentó suicidarse. Acabó viviendo. Mis padres me llevaron al parque acuático para que no tuviéramos que volver a casa cuando él saliera del hospital. Al no decírmelo, mis padres me dejaron celebrar mi cumpleaños como mi día, no el día en que el tío intentó morir. Sabiendo cómo funciona el cerebro de un niño de 7 años, probablemente habría pensado que yo tenía algo que ver. Mis padres tuvieron 2 hijos antes de que yo naciera. Mi madre los ahogó en una bañera durante un episodio psicótico. De algún modo, a pesar de ello y de un historial previo de enfermedad mental, salió en libertad y me tuvo un par de años después. Tuvieron otra hija justo antes de que yo cumpliera 2 años, pero nunca la vi. Ninguno de los dos lo confesó nunca. Solo supe de su existencia cuando murió una tía, y me dejó sus efectos personales. Encontré anuncios de nacimiento de esos otros niños entre sus recuerdos. Siempre pensé que quería que yo los encontrara. Cuando pregunté a mis padres, se negaron a hablar de nada relacionado con esos niños. Unos años más tarde, volví a mi ciudad natal, y busqué esa fecha en el depósito de cadáveres del periódico. El amigo que me acompañó se quedó estupefacto. Yo no, la verdad. Había crecido temiendo por mi vida, a causa de sus ataques de ira. Rompí el contacto con ellos en cuanto pude. No solo por esto, aunque no ayudó. Tuve un montón de mis propios traumas al crecer. Fue un gran error dejar que intentaran criar a otro niño. Mi abuelo mató a su propio bebé, tirándolo al suelo porque lloraba mucho. Ese mismo abuelo quemó la casa con su mujer e hijos dentro, con la intención de que murieran. Mi abuela escapó con sus 8 hijos, y le pidió a un sacerdote que le diera un espacio donde quedarse. Él acabó dándole una casa que una anciana dejó para la iglesia, y la fue pagando poco a poco. Mi tío intentó robar un banco, y huyó a pie. Más tarde se casó, y su mujer acabó suicidándose. En ese momento la policía pensó que mi tío la había matado, ya que tenía un pasado criminal, pero no fue así, estaba en el trabajo, y había testigos. Tengo varios medios hermanos, mi padre fue y es muy infiel. Mi tía lesbiana, al parecer, mató a su propia esposa en el extranjero. Mi madre estuvo casada antes, y tuvo a mi hermana con su primer marido. Su primer marido abusó a mi hermana desde que ella tenía 2 o 3 años. Mi madre le pilló agrediendo a mi hermana, pero nadie la creyó, y mi hermana estaba, por lo que me contaron, jodida. Mi madre se divorció de él, y él intentó conseguir la custodia de mi hermana,
así que ella huyó con mi hermana, llegando a cortar el contacto con su propia familia, para mantener a mi hermana a salvo. Unos años después conoció a mi padre, que adoptó extraoficialmente a mi hermana y me tuvieron a mí. Crecí sin saberlo, porque mi hermana pensaba que no la querría igual si supiera que teníamos padres diferentes, y creo que quizá una parte de ella quería olvidar que su padrastro no era realmente su padre biológico. La única razón por la que lo supe, cuando tenía 20 años, es porque, de alguna manera, la abuela biológica de mi hermana encontró la dirección de mi madre y llamó, yo contesté al teléfono, y me confundió con mi hermana. Esa fue una llamada y una tarde interesantes. A los 30 años, me enteré de que mi madre no solo había tenido 4 hijos, sino 6, pero dio 2 en adopción antes de que yo naciera. Además, yo fui el último bebé que tuvo con un desconocido antes de casarse con mi padrastro, y también tenía la intención de darme en adopción. ¿El lado bueno? Uno de los bebés que dio en adopción se puso en contacto con ella unos años después de que yo lo supiera, y ahora tengo un hermano estupendo. Mi abuelo secuestró a mi abuela, de entonces 14, de un convento. Nadie se molestó en buscarla después, porque era huérfana, y ni siquiera sabía quién era su familia. Tuvieron 16 hijos juntos. Mi abuelo tenía las piernas muy marcadas por las quemaduras que se hizo de niño. Cuando éramos pequeños nos contaban que había sufrido un incendio en un edificio de apartamentos y que se había quemado mientras escapaba. Murió cuando yo tenía 7 años, y uno de los pocos recuerdos que tengo de él es la imagen de esas piernas llenas de cicatrices. Pues bien, cuando yo tenía 23 años, mi tía abuela, su hermana, me contó que no había sido un incendio. Su padre preparó un baño con agua hirviendo y metió a mi abuelo en él como castigo. El bisabuelo era un alcohólico abusivo de mierda que mutiló a su hijo. Que mi madre biológica me daba heroína y Valium cuando era un bebé y un niño pequeño, para controlarme, y luego me dejaba en casa de mi abuela cuando no podía permitirse el lujo de compartirla conmigo, para que yo sufriera el síndrome de abstinencia sin que nadie supiera lo que me pasaba. No hace falta decir que me dieron en adopción para alejarme de eso. Mi madre creció en el sur de Estados Unidos. Su hermano murió a los 20 años, y ella siempre me dijo que fue un extraño accidente. Una bala entró por la ventana y lo mató. Vivían en una zona rural, así que nunca lo puse en duda. Un año, heredé una vieja espada de oficial de la guerra de Corea, tras la muerte de mi abuelo. Mi madre se asustó, me dijo que era demasiado peligrosa, y que debíamos venderla o comprar una caja fuerte para guardarla. Me pareció raro, así que le pregunté a mi padre, y puso cara de tristeza. Resulta que el hermano de mi madre fue brutalmente asesinado con una espada similar. Se había involucrado con unos traficantes de drogas y pensaron que se había chivado de uno de sus grandes negocios que fue descubierto. Ni idea de por qué decidieron usar una espada, pero fue bastante jodido oír hablar de ello. Mi madre tuvo que identificar el cuerpo. Lo descubrí cuando tenía 16 años, pero ella nunca lo reconoció directamente hasta años después. Mi madre dijo que él solo intentaba ganar algo de dinero extra presentando a los traficantes gente que iba de fiesta. Ahora tengo más o menos su edad, y me doy cuenta de que solo pensaba en ganar dinero rápido. Nunca pensó que algo así haría que lo mataran. No sé si oscuro, pero aquí va. Mi bisabuelo materno asesinó al alcalde del pueblo en el que vivía. ¿Por qué? Porque el alcalde se acostaba con su madre, mientras su padre trabajaba en el campo. Creo que tenía 15 o 16 años cuando lo hizo. No fue atrapado. Le dijo a mi mamá que le confesó a su mamá en su lecho de muerte lo que hizo. Historias del mes en True Off My Chest. Yo, de 20, llevo años ocultando decenas de miles a mis padres. Al principio del instituto, estaba bastante arruinado, como muchos chicos de instituto. Para ganar más libertad, trabajé duro para iniciar mi carrera como artista 3D y ganaba un par de cientos cada pocas semanas en el mejor de los casos durante la mayor parte de la escuela secundaria. Incluso con lo poco que ganaba en comparación con lo duro que trabajaba, mi madre y mi padrastro me presionaban para que les ayudara a pagar la comida y la hipoteca. Ten en cuenta que no éramos pobres ni nada parecido, éramos de clase media, y ellos solo querían más libertad económica para poder irse de vacaciones de lujo. También tengo algunos hermanos, ahora en los años superiores de la escuela secundaria, que también hacen lo mínimo. No es tan malo como para que sea negligencia infantil, pero definitivamente no son grandes padres, teniendo en cuenta que ninguno de nosotros podría centrarse en nuestros estudios al tener que trabajar.
La industria creativa es difícil e implacable, y he puesto sangre, sudor y lágrimas en mi trabajo para llegar donde estoy a esta edad. No voy a dejar que me presionen para que haga grandes aportaciones a sus finanzas, para que puedan seguir yéndose de vacaciones excesivas. Solo mi novia y yo sabemos cuánto gano realmente. He estado ahorrando decenas de miles de dólares sin que nadie a mi alrededor lo supiera. Algún día se enterarán de cuánto tengo, pero por ahora esperaré mi momento y aprovecharé la menor carga financiera posible. Cuando lo hagan, simplemente me mudaré y acabaré con ellos. Edito, solo para aclarar, por supuesto que me hago cargo de mis propios gastos y de los de mis hermanos, ya que no me gustaría que estuvieran sobrecargados como lo estuve yo. No estoy echando una mano en las facturas de la casa porque no se lo merezcan. Ellos son muy capaces de hacer frente a todo cómodamente si redujeran su estilo de vida lujoso, y yo solo estaría reforzando su comportamiento irresponsable si les ayudara más. No tengo ninguna emoción positiva hacia mi hijo. Nunca he querido tener hijos. Ni siquiera mis primos pequeños, o cuando tuve un hermanito en plena adolescencia, me parecieron simpáticos, ni me apetecía relacionarme con ellos. Mi mujer se quedó embarazada, y porque sé que son mi responsabilidad, y porque no soy una persona horrible, necesito quedarme y mantenerlos a los dos. Pero no puedo decir que lo amo. No creo que odie a mi hijo, ni que me desagrade, ni mucho menos, pero sé que no le quiero. Odio cuando llora cuando estoy durmiendo, y me enfado inmediatamente cada vez que lo veo. Pero nunca me pongo agresivo con él. Odio la hora del baño, y la hora de la barriguita. Simplemente no quiero ser un padre en general, y es realmente molesto. Supongo que no va a ser realmente más fácil de aquí en adelante. Siempre he sido más egoísta con mi propio tiempo y dinero, y ahora tengo muy poco de ambos, porque tengo que cuidar de él. Odio tener que arrastrarme por mi propia casa cuando está durmiendo, odio el llanto casi constante, odio los cambios de pañal, ni siquiera me gusta tomarlo en brazos. Sigo haciendo mi parte para cuidarle, y mi mujer piensa que soy un gran marido y padre, porque hago lo que se necesita de mí, y cuido de los dos. Y sé que soy horrible por sentirme así, pero supongo que necesitaba sacarlo, porque me está comiendo por dentro. No sé qué hacer al respecto. Sé que suena como que soy quejica e inmaduro, y tal vez lo soy, pero esto es solo como me siento por dentro. Me preocupa que mi hijo no sea mío, por culpa de un trío. Básicamente hace unos 7 años, mi pareja, de 25, y yo, de 24, estábamos explorando, habíamos decidido que abriríamos la relación a un amigo cercano, y empezamos a hacer tríos. Surgieron algunos problemas médicos, y lo dejamos, pero ella se quedó embarazada de mí, creo que fue de mí, por esa época. Cuando se hizo la prueba estaba embarazada de unas 10 semanas, y no me di cuenta hasta principios de este año. En este momento estoy realmente preocupado de que el niño no sea mío, lo he criado durante toda su vida, y estoy súper preocupado de no ser el padre. Me encantaría hacerme una prueba de ADN, pero la idea de que no es mío me destruiría absolutamente. Tuve un aborto espontáneo, y mi hermano adolescente va a ser papá. Tengo poco más de 20 años, y el año pasado tuve un embarazo inesperado con el que estaba muy contenta, pero que acabó en pérdida. El papá es un hombre al que conozco y quiero desde hace años. Mi mejor amigo, mi todo. Esta pérdida destrozó tanto mi salud mental, que nos separó a él y a mí. Perdí a mi bebé, a mi amor, a mí misma. Solo 2 meses después, mi hermano de 16 años, me dio la noticia de que una chica a la que conocía desde hacía solo 3 meses, estaba embarazada, y que el bebé estaba sano. Se va a convertir en padre, es el primero en convertir a mis padres en abuelos. Y está saliendo con la chica. No son tantos celos, es más dolor. ¿Por qué no mi bebé? ¿Por qué no mi relación? Yo y mi, entonces, pareja éramos muy felices antes de que nos pasara esto, yo era tan feliz. Mi hermano es un niño, quizás yo tampoco estaba en el escenario perfecto para mi bebé, pero estaba mejor que un adolescente. No sé cómo voy a mirar a este bebé con amor o cuidado, y eso me hace sentir mal, de verdad creo que voy a odiar a este bebé, y ni siquiera quiero odiarlos. Me siento como una mala persona, pero solo quiero a mi bebé, quiero ver crecer a mi bebé, quiero ver a la persona que amo sostener a nuestro bebé. En vez de eso, veré a mi hermano tener un bebé, con alguien a quien apenas conoce. Mientras toda mi vida y mi futuro me han sido arrancados. Debo dinero a la mafia, y estoy jodido a largo plazo. Debo unos $90,000 a la mafia italiana, y pago un 6% de intereses mensuales que nunca reducirán el capital.
No apuesten amigos. No hay salida para mí ahora. Mi hermano tuvo un hijo a los 15, fue a la cárcel a los 18, era un adicto a la heroína. Pero encontró una esposa rica y bonita. Las peores personas siempre tienen las mejores vidas. Solo estoy molesto, porque arruinó la vida de mis padres, y ahora quiere actuar como si fuera un ángel, comprándoles coches y cosas caras con el dinero de su mujer. Y esta es la prueba de que ser un hombre blanco y guapo te convierte en un dios en este mundo. Yo era un buen chico, nunca hizo nada malo, fui a la universidad, y consiguió un trabajo a tiempo parcial. Pero nunca voy a ser tan querido por mis padres, porque, obviamente, no puedo darles lo que mi hermano sí, y siempre voy a estar en el fondo para ellos. Siento que mi hermana transgénero arruinó mi vida. Quiero dejar de tener contacto. Me siento como una persona horrible. Yo, de 20, tengo 3 hermanas. La mayor, de 22, es la que interesa aquí. Cuando éramos más jóvenes, era extremadamente abusiva de muchas maneras diferentes. Golpeaba, pateaba, empujaba, tiraba sillas en las que yo estaba sentada, cogía tablones de madera a los que yo me subía y los sacaba de debajo de mí, para luego golpearme con ellos. Aunque no recuerdo mucho de mi infancia, mis primos me contaron que los únicos recuerdos reales que tienen de las visitas son mis gritos, porque mi hermana volvía a hacerme daño. Mi hermana hizo la transición a mujer durante la pandemia, y cuando lo hizo, se esperaba esencialmente que yo olvidara 16 años de abusos. Había intentado conseguir cualquier cosa, una disculpa, o incluso un simple reconocimiento de lo que me había pasado. Desarrollé una ansiedad muy fuerte, y me costaba mucho socializar y el contacto físico. Quiero seguir adelante, pero me siento estancada. Mis primos dicen que quizá mi hermana estaba celosa de mí, por lo femenina y bonita que era de pequeña, y que eso es lo que ella quería hacer, pero no entiendo por qué ser transgénero te absuelve de repente de todo lo malo que hiciste antes de la transición. ¿Por qué ella puede cursar un máster, crecer, encontrar el amor y seguir adelante, y yo solo tengo que encontrar la manera de recoger lo que queda de mí misma? Estoy pensando en dejar de tener contacto cuando me mude. Solo quiero que me reconozcan. ¿Está mal? Siento que está mal. Me han llamado transfóbica por sacar a relucir su comportamiento abusivo antes de ser trans, y me han dicho que tengo que olvidarlo. ¿Cómo puede ser eso justo? Tengo cicatrices en el cuerpo que nunca desaparecerán, pero ¿soy yo la que tiene que olvidarlo? Perdón por divagar. Me está doliendo mucho últimamente, y solo quería desahogarme. Edito, respondí en los comentarios, pero lo reescribiré aquí, porque mucha gente preguntó. ¿Dónde estaban tus padres? Ambos estaban terminando la universidad e iniciándose en el mercado laboral cuando yo era joven. Mamá también tuvo un segundo trabajo durante un par de años, así que la mayor parte del tiempo teníamos a mi abuelo en casa. Me desperté con mi madre gritándole a mi padre que me odia. Tengo 18 años, y me mudo dentro de 2 días, porque incluso trabajando a tiempo completo no podría permitirme pagar todo lo que mis padres esperan que pague mensualmente, mientras que también esperan que lleve a mis 2 hermanos, de 13 y 14, a todas partes con mi dinero. Mis hermanos van a la escuela a 45 minutos de donde vivimos. Así que cuando me desperté esta mañana, oí a mi madre gritando, ella es una perra desagradecida, etc. Quiero a mi madre, de verdad. Pero se vuelve loca por todo. Su reacción automática a todo es insultarme, y decirme que nunca voy a conseguir nada, porque no valgo nada. No puedo ver realmente cuál es la postura de mi padre ante nada, porque rara vez muestra emociones. Nunca ha llorado delante de mí y de mis hermanos, y no creo que lo haga nunca. Sé que no quiere que me vaya, porque cree que aún no puedo sobrevivir sin su ayuda. Quiero a mis padres, los quiero muchísimo. Pero es sobre todo la actitud de mi madre lo que me lleva a irme. Hago más cosas en mi casa que el vago de mi hermano, que apenas sabe lavarse bien a los 14 años. Mi hermana está constantemente en casa de amigos o en el fútbol. Antes de un accidente de coche que destrozó mi coche, solía llevarlos a todas partes. Y donde vivimos, se tarda unos 45 minutos en llegar a la mayoría de las casas de los amigos de mi hermana. Gracias a los dioses, los amigos de mi hermano viven a un par de calles de distancia. Todavía no he salido de mi habitación. Estoy aquí tumbada, sintiendo que debería llorar, pero sé que si lo hago solo dolerá más. Mi padre casi llora delante de nosotros, cuando habla de la chica con la que estuvo a punto de casarse. Mi madre es el primer amor de mi padre, pero ella no correspondió a los acercamientos de mi padre cuando tenían poco más de 20 años. Ella estudiaba medicina mientras papá estaba en el ejército, y al parecer, a mamá no le gustaban los militares.
cuando mi padre cumplió 26 años, y era apto para el matrimonio según el ejército, encontró a una chica que dijo que sí. Pasaron unos meses juntos, y mi padre estaba deseando casarse con ella. Pero al final, sus padres no estuvieron de acuerdo, y creo que hubo otras cuestiones que mi padre no nos contó, pero sí, al final no se casaron. Aparentemente mi padre tenía el corazón tan roto, que decidió que nunca se casaría después de eso. Pude ver el arrepentimiento o la pena, debería decir, en los ojos de mi padre cuando hablaba de ella delante de nosotros. Pero supongo que el destino quiso que acabara casándose con mi madre, a los 33 años. Pero aquí está la cosa. Mi madre hasta el día de hoy no muestra ningún acto de afecto hacia mi padre. Tiene depresión clínica, y parece muy fría y sin emociones. Creo que fue un error por parte de mi padre casarse con ella. Sí, es guapa, una de las mujeres más guapas que conozco, pero su depresión nos ha afectado a todos. No sonríe, a menos que tenga que fingir si la situación lo requiera, saca lo negativo de cada situación, no muestra empatía ni nada por el estilo. Mi padre, en cambio, es un ser humano muy extrovertido y alegre, y siempre que nos reunimos con sus colegas, nos dicen, tu padre es un ser humano muy bueno. Me entristece, porque mi madre no intenta ayudarse a sí misma, ni a nadie de la familia. Actúa como si fuera culpa nuestra que esté mentalmente enferma, mientras que fue su familia la que dejó que las cosas se pusieran así de mal. Y lo peor de todo es que su familia ni siquiera le dijo a la familia de mi padre que tiene depresión clínica. Mi padre se enteró cuando se dio cuenta de que tomaba medicamentos, y actuaba de forma extraña a veces. El otro día, me llevaba a casa desde la universidad para pasar el fin de semana, y hablaba de que casarse con mi madre fue un error por su parte. Sí, es su primer amor, pero casarse con ella le costó su carrera, y todo lo que la rodeaba. Me dijo, no siempre fui así. Yo también era un tipo alegre, pero el comportamiento de tu madre conmigo me pasó factura. Una vez que nacieron, nunca pude volver a centrarme en mi carrera, porque siempre temía por ustedes. No podía confiar en ella, por eso tuve que hacer que mis padres vivieran con nosotros. Y entonces todo tuvo sentido para mí, en cuanto a por qué mi padre todavía echa de menos a la chica con la que casi se casó. No era médico como mi madre, ni siquiera tan guapa, pero era más amable con él, y se preocupaba por él. Y probablemente no era tan carente de emociones y corazón. He descubierto que mi marido me ha estado engañando desde nuestra boda. Hace poco descubrí que mi marido me ha estado engañando desde nuestra boda, que fue en octubre. Él y mi mejor amiga estuvieron saliendo antes de la boda, e incluso después. Me enteré por una amiga común, que me envió muchas capturas de pantalla. Se lo expuse a todos nuestros amigos y familiares. Su familia lo aisló por completo, y no quiere saber nada de él. A mi ex mejor amiga la echaron de nuestro grupo de amigos, y la están echando del apartamento donde vive con 2 de mis amigos. Yo eché a mi ex de casa, ya que actualmente soy la principal que hace los pagos. Actualmente está viviendo con un amigo, pero no estoy segura por cuánto tiempo. Es una manera horrible de empezar 2025, pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Se ha estado disculpando constantemente, prometiéndome que cambiará, y presentándose en casa sin invitación. Tengo una cámara que muestra que se pasa varias veces al día mientras estoy en el trabajo. La única felicidad que tengo ahora es que la semana que viene recogeré un cachorro de Labrador Retriever para llevarlo a casa. Espero que todo el mundo haya tenido un buen año nuevo. Espero que el 2025 mejore para mí. Mi compañera de trabajo ha roto con su novio, y es por culpa de mi marido y mía. Mi marido y yo trabajamos en la misma empresa, aunque en departamentos ligeramente diferentes. Tenemos el mismo turno, y normalmente almorzamos juntos e interactuamos con frecuencia a lo largo del día. Siempre mantenemos un comportamiento laboral adecuado entre nosotros mientras estamos de servicio, aunque sí hay poco tiempo, de vez en cuando tenemos interacciones más amistosas. Mi compañera de trabajo empezó a trabajar con nosotros hace casi un año. Es muy dulce, pero parecía muy tímida y sensible. Al principio nos preocupaba, a todo el departamento, que no funcionara, porque era increíblemente difícil corregirla. Incluso diciéndole algo como, oh, tú no podrías saberlo, pero este cliente siempre pide esto incorrectamente, y lo que realmente necesita es este proceso. Y tenía que excusarse para ir al baño, porque se ponía a llorar. Ahora, sé que esto debería haber sido una señal de alarma, pero el único abuso en las relaciones que había visto personalmente, había sido físico, y aunque eso también podría haber estado ocurriendo, nunca conocí a su novio, y nunca vi ningún moratón. Hace unos 2 meses, nos dijo que se había mudado, y aunque no me entrometí, pude oír en su conversación que no incluía a su novio en el proceso. Me quedé callada,
aunque tenía mis sospechas, y la vi salir de su caparazón. Sonreía más. Se volvió menos sensible, y en general, parecía mucho más feliz. No le pregunté ni me lo cuestioné, sino que simplemente disfruté trabajando con ella en un mejor estado de ánimo general. Hace unas 2 o 3 semanas tuvimos una pausa en el trabajo, y ella empezó a abrirse conmigo. Me confirmó que había dejado a su novio, y que había tardado mucho en hacerlo. Pero fue gracias a mi marido y a mí que finalmente decidió que su relación no era sana, y que se merecía algo mejor. Me dijo que observaba cómo nos comportábamos el uno con el otro, y que al principio pensó que éramos una pareja única con una personalidad extraña. Pero nunca nos gritábamos, ni siquiera cuando no estábamos de acuerdo. Y trabajábamos juntos para encontrar soluciones. Y no éramos exclusivamente nosotros. Nuestros otros compañeros de trabajo tenían reacciones similares a las nuestras cuando surgían errores, o se producían desacuerdos. Nadie gritaba, ni se llamaba estúpido. Buscábamos soluciones, y expresábamos nuestras preocupaciones. Y nadie lloró. Me dijo que también había tenido miedo de vernos beber alcohol, porque temía que nos volviéramos locos. Hemos tenido salidas después del trabajo para cumpleaños y así. Obviamente nadie se volvió beligerante, y que ella parecía muy inquieta. De nuevo, nadie preguntó, porque no es asunto nuestro, y simplemente asumimos que tenía una mala historia con el alcohol. Lo cual era cierto. Me contó que en varias ocasiones tuvo que buscar a su pareja a las 3 de la mañana, porque estaba borracho en algún sitio, y la reñía por teléfono y también en el trayecto en coche de vuelta a casa. Y durante mucho tiempo trabajó desde casa. No sabía cómo eran las reacciones humanas normales. Estaba muy agradecida de poder ver cómo interactuábamos mi marido y yo. Como nunca hablábamos mal el uno del otro, y solo compartíamos nuestra sana expresión de amor. Le ayudó a reconocer que se merecía algo mejor. Me sentí muy halagada y humilde al oír que mis acciones indirectas la ayudaron a buscar algo mejor para sí misma. Ni siquiera era consciente de que mi marido y yo tuviéramos ese nivel de efecto. Mi suegra me vio vestida de sirvienta, fue muy vergonzoso. Me da escalofríos solo de pensarlo, pero también me hace gracia. Nota al margen, mi marido y yo somos musulmanes, y nuestras familias también. Esto añade dramatismo al asunto, porque nuestras familias son bastante conservadoras en lo que respecta a la intimidad. Mi marido y yo habíamos estado muy ocupados con el trabajo, y yo le echaba de menos, así que pensé en animar un poco las cosas. No es raro entre nosotros, nos gusta hacer juegos de rol y disfrazarnos un poco. Así que pedí un traje de sirvienta por internet, y me vestí esperando a que llegara a casa. Soy profesora, así que suelo acabar antes que él. Llegó a casa, y le sorprendí con el traje puesto. Después la cosa se puso un poco caliente y pesada. Estábamos en la cocina, a la que pueden ver nuestros vecinos. Y mis suegros son nuestros vecinos. Pero nos olvidamos de ese pequeño detalle, porque estábamos concentrados en otras cosas. Mi suegra irrumpió en nuestra casa, tiene llave. La oímos gritar, y nos quedamos muy confusos. ¿Por qué está en nuestra casa? ¿Y por qué parece enfadada? Busco desesperadamente algo con lo que taparme. Entra en la cocina, me ve, y se pone roja. Se disculpa un montón, y dice algo así como, pensé que mi hijo estaba con otra mujer. Estaba dispuesta a matarlo. Mi marido y yo estábamos muy avergonzados, y mi pobre suegra estaba muy arrepentida. Al día siguiente fuimos a cenar a su casa, y me dijo que esperaba un nieto pronto. Yo quería que me tragara la tierra. Ahora nos reímos de ello, pero en aquel momento mi marido y yo teníamos miedo incluso de tocarnos cerca de cualquier ventana. Perdí a mi mejor amigo de 20 años, por su novia infiel de 6 meses. Hemos sido mejores amigos desde que teníamos 10 años. Fue mi padrino en mi boda. Éramos hermanos más que amigos. Hace unas semanas pillé a su novia de 6 meses en una cita con otro hombre. Ella estaba besando abiertamente a este hombre en medio de un espacio público. Grabé un video, y se lo enseñé. Se puso furioso, y me dijo que habían terminado. Luego fue a confrontarla, y no supe nada hasta el día siguiente. Me dice que fue un error de una sola vez, por lo que la iba a perdonar, pero que esto era una traición, y que no le gustaba que yo la espiara así. Le señalé que el parque en el que estaban está justo al lado de donde yo aparco para ir a trabajar. Su aventura fue durante mi trayecto al trabajo, por el amor de Dios. Pero cree que me he equivocado de alguna manera. Han pasado semanas, y está claro que nuestra amistad ha terminado. Voy a ir a beber y jugar a algunos videojuegos, y espero dormir un poco esta noche.
Esto me ha estado comiendo vivo por dentro.